Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio 12 en este periodo de la filosofía medieval y estamos hablando de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y hoy nos toca la tercera parte de la Suma Teológica, esta obra de Santo Tomás de Aquino. Entonces, en esta tercera obra, Santo Tomás se centra en la cristología y la soteriología, que es decir, el estudio de Cristo y la salvación. Y esta sección es fundamental para comprender la fe cristiana y cómo concibe la persona y la obra de Jesucristo a nivel cotidiano, a nivel práctico, a nivel vivencial y este camino hacia la salvación que ofrece a la humanidad. Santo Tomás tenía esta ferviente misión de reconciliar la fe con la razón, pero llevar a las personas a la fe mediante la razón, haciendo el método escolástico de tomista, bueno, que se utilizaba mucho en ese periodo, pero que Tomás de Aquino en su libro La Suma Teológica hace como preguntas y respuestas y las hace en tres partes, que ahora estamos hablando de esta tercera parte, que es la cristología. Y para recordar un poco sobre el método escolástico, este método escolástico se divide en 5, donde primero tenía que haber una pregunta. Esta pregunta se llevaba a 2 objeciones o más objeciones en contra de la pregunta. Luego de hacer esas objeciones se hace una cita, o sea, se cita un pasaje bíblico. Si no es un pasaje bíblico, también puede ser un texto de un filósofo contemporáneo que haya respondido o que responda a eso o en contra de las objeciones. Y después se responde Santo Tomás. Y explica su posición, pero a manera simple, a manera de resolutiva, pequeñas palabras, y para el final hace la resolución de las objeciones, ¿no? Que ya se amplía y profundiza más en la respuesta a la pregunta. Este método de escolástico ha sido fundamental para desarrollar esta tercera parte, porque en esta tercera parte ya se habla puramente de la fe que tenemos a lo que está más allá de la razón. Está un grado más allá de la razón. Entonces, en la parte tercera busca responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Cristo, su misión redentora, el papel de los sacramentos en la vida cristiana, y Santo Tomás expone cómo la encarnación del Verbo, que es el Hijo de Dios, es el cumplimiento de la promesa de la salvación, y cómo a través de su vida y muerte y de resurrección, sobre todo, ofrece a la humanidad un medio para alcanzar la salvación. En esta tercera parte está organizada 5 secciones principales. Primero, la encarnación, que examina la unión de la naturaleza divina y la humana en la persona de Cristo, y esto es fundamental para la filosofía. Ya hablamos de Platón, y con Kant en el futuro vamos a hablar sobre el esquematismo, donde hablamos en este periodo sobre lo humano, que es sensible, y lo divino o fuerzas naturalezas divinas, que son lo inteligible. ¿Cómo reconciliamos esto? ¿Cómo hacemos, cómo unimos esto? ¿Cómo se une? Entonces Platón nos mostraba diferentes vías: la vía del tercer hombre, la vía de la reminiscencia. Después habló sobre, bueno, tuvo varias teorías, donde mencionaba que incluso epistemológicamente, ¿no? Con el cimiento de la línea lo dice: primero es la opinión, después la certeza, después el conocimiento, después la episteme, que ya viene a ser algo mucho más profundo. Entonces había como un cierto tipo de que pasábamos de la opinión al episteme por medio del conocimiento de las formas, pero a nivel material ya era el problema, ¿no? Porque la idea última que tengo, por ejemplo, de mesa, no es la mesa que yo tengo acá, sino esta es una imitación. La mesa sencilla material que tengo acá es una imitación de la mesa que está en el mundo de las ideas, pero en el Topos Uranus. Entonces, en este Topos Uranus, ¿cómo uno el Topos Uranus con la mesa que está acá? ¿Cómo hago cómo se conectan, ¿no? Cómo hago que sea real, que la mesa esté en el Topos Uranus, pero la mesa también esté acá.
Y esa pregunta, esa división, Kant respondía con Kant ha respondido con el esquematismo, ¿no? El esquema se refiere a que nosotros, por medio del tiempo, que Kant ve el tiempo de forma diferente y muy compleja, ve que el tiempo es lo que une la sensibilidad a priori imaginativa y la sensibilidad que es empírica y la sensibilidad imaginativa conceptual, y que ambas imaginaciones estaban sometidas a una tercera, pero más sutil, y la fuente de todo conocimiento sensible y todo conocimiento material o fenoménico, que era la imaginación trascendental. Y esta imaginación trascendental es la que permitía que se conectaran ambas formas, y esta imaginación trascendental se daba por el tiempo. Y bueno, pero el tiempo, Kant nos menciona que es diferente al tiempo que nosotros comúnmente conocemos, no como pasado, presente y futuro, sino que el tiempo es algo mucho más complejo, porque el tiempo menciona Kant que no pasa, el tiempo no pasa, sino la existencia de las cosas pasan, pero la sustancia, como debe ser permanente y no transitoria, igual que el tiempo, se mantiene. Entonces ahí vemos que el tiempo parece ser un eterno presente, pero en ese eterno presente siempre está presente el tiempo. Es como que el tiempo no ve pasado, futuro, sino que el tiempo está siendo algo permanente y no transitorio. Y en esa no transitoriedad, lo único transitorio son las cosas, pero el tiempo no en sí no es real, lo que nosotros conocemos como pasado y futuro, sino que el tiempo es siempre el mismo. El tiempo no es algo bastante complejo y muy interesante de analizar en Kant, que se ha subestimado a Kant por esto. Pero con la física, con la tecnología que tenemos ahora, tenemos más posibilidades de entender a qué se refería. Bien, entonces este era el problema de la encarnación, ¿no? La unión de las fuerzas divinas y la fuerza humana en la persona de Cristo. También la vida de Cristo, considerada vida pública de Jesús, sus enseñanzas y milagros fueron tocadas en, en la segunda parte. Y en la tercera parte habla de la pasión de Cristo, donde analiza la muerte y su significado como redención. En la cuarta parte habla de la resurrección y el ascenso. Explora el evento de la resurrección de los Jesús y el ascenso al cielo, así como sus implicaciones para la humanidad, y también los sacramentos, ¿no? Discute el papel de los sacramentos como medios de gracia y cómo estos están relacionados con la salvación. Otro tema importante son los temas clave, por ejemplo, la unión hipostática, donde Santo Tomás profundiza la doctrina de la unión hipostática, que establece que en Cristo coexisten dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en una sola persona, y esto es fundamental para entender cómo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. También nos habla como tema clave la redención. La obra redentora de Cristo es central en esta sección, donde Santo Tomás explica cómo la muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio expiatorio que repara el pecado original y abre el camino hacia la salvación para la humanidad. Los sacramentos como medios de gracia también son importantes, donde Santo Tomás representa los sacramentos como signos eficaces de la gracia de Cristo y ha instruido para fortalecer a los creyentes en su camino hacia la salvación. Discute la naturaleza y el propósito de cada uno de los sacramentos, enfatizando su conexión con la obra de Cristo. La parte tercera de la Suma Teológica es crucial, dado que nos presenta la figura de Cristo y su obra de una manera que establece fundamentos teológicos para la práctica cristiana. Al hacerlo, conecta la doctrina cristiana con la vida del creyente, y mostrando cómo la fe en Cristo se traduce en acción a través de los sacramentos y la vida moral. Esta parte ha sido importante porque nos lleva de lo teológico a lo pragmático, y esto hace una gran diferencia con respecto a la filosofía, porque la filosofía nos lleva del conocimiento inteligible, abstracto, al entendimiento, pero pocas veces a la práctica. Y Santo Tomás entonces trató de hacer esto, pero a nivel de la teología y la vida práctica, pero ya también enfatizándose en la unión de la razón con la fe.
Para empezar, hablemos de la encarnación de Cristo, ¿no? Santo Tomás aborda el misterio de la encarnación, que era un acto por el cual el verbo de Dios, la palabra de Dios, eh, que se asume la naturaleza humana, ¿no? Se convierte en hijo. Y esto se expresa en la afirmación de que Jesús es tanto verdadero Dios como verdadero hombre. La unión de estas dos fuerzas en la persona de Cristo es fundamental para la comprensión de su misión redentora. La unión hipostática se discute la doctrina de la unión, donde sostiene que Cristo coexiste en dos naturalezas, por ejemplo, coexisten la divina y la humana en una sola persona, y esta unión no altera ni confunde las naturalezas, lo que permite que Cristo actúe en su humanidad y divinidad de manera coherente. Pero ¿cómo es esto posible, no? Y esto es algo muy interesante, porque ya solucionaríamos el problema de los esquemas en Platón, o el problema de cómo se conecta el mundo sensible, el mundo de las ideas y el mundo material con Cristo, que sería la unión de estas dos fuerzas. Y Santo Tomás explica que la encarnación fue necesaria para la salvación de la humanidad. En esta encarnación de Cristo, el propósito de la encarnación ha sido redimir a la humanidad. Al asumir la naturaleza humana, Cristo pudo experimentar el sufrimiento, la muerte, la resurrección, las cosas humanas, ofreciendo así un sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Y también, como último, tenemos el conocimiento de Cristo en esta encarnación, donde se examina cómo Cristo en su naturaleza humana poseía un conocimiento perfecto, tanto divino como humano. Esto incluye su capacidad de la voluntad de Dios y su misión en la tierra, así como su capacidad para entender la condición humana. Los sacramentos es otro tema importante, donde son definidos como signos eficaces de la gracia que Cristo ha instituido. Cada persona es un medio a través del cual los creyentes reciben la gracia divina y se fortalecen en su vida espiritual. Santo Tomás clasifica los sacramentos en tres grupos principales, ¿no? El sacramento de iniciación, que es el bautizo, la confirmación, la Eucaristía, que introducen al creyente en la vida cristiana. Después tenemos los sacramentos de sanación, que son la penitencia y la unción de los enfermos, que restaura la gracia y la salud espiritual. Y por último tenemos los sacramentos de servicio, que son la orden sacerdotal y matrimonio, que configuran a los individuos para servir a la comunidad cristiana. Y también en esta parte de los sacramentos tenemos que hablar de la relación con la gracia. Santo Tomás ha enfatizado siempre los sacramentos no solo como símbolos, sino que producen efectivamente gracia, que cada sacramento tiene una gracia específica que vivifica, encarna al hombre, y eso significa que al recibir un sacramento los creyentes realmente participan de la gracia de Dios. El sacrificio de la misa es importante, donde en esta parte de los sacramentos, dado que Cristo está presente en la celebración litúrgica siempre. Santo Tomás explica es la transustanciación, que es el proceso por el cual el pan y el vino se convierten verdaderamente en cuerpo y sangre de Cristo, haciendo que la Eucaristía, en el sacramento central de la fe cristiana, sea este sacramento fundamental de recibir el cuerpo de Cristo. Pero esta transustanciación es muy interesante, ¿no? Porque ya nos habla del proceso en que se une lo abstracto con lo material. Esta transustanciación que deberíamos investigar mucho más profundo en los tiempos actuales. Ahora tenemos que hablar sobre la naturaleza de Cristo, porque esta unión hipostática era una unión, es única, ¿no? No confunde la naturaleza en dos, no la divide. Santo Tomás explica que cada naturaleza conserva sus propiedades, y lo que permite que Cristo actúe en su humanidad y divinidad de manera coherente y complementaria. Para esto se llega a la conclusión de que Cristo es un verdadero Dios y verdadero hombre, y Santo Tomás argumenta que el verdadero Dios, ser verdadero Dios, para esto Cristo posee toda la plenitud de la divinidad, y al ser verdaderamente hombre, comparte plenamente la experiencia humana, excepto en el pecado. Y vemos como que el pecado ya es algo que está más allá de la divinidad y más allá de las cosas humanas. Es un tercer elemento, ¿no?
Y en ese tercer elemento hay mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás, bueno, perdón, San Agustín nos decía muchos siglos antes que el mal era la privación del bien. Pero ¿quién priva el bien, no? La divinidad no. En Cristo, ¿quién priva el bien? La divinidad evidentemente no. El humano, la naturaleza humana posiblemente, pero ahí hablamos también que no es algo que porque es posible vivir sin pecado como lo hizo Cristo en la filosofía de Santo Tomás. Entonces el pecado es como tiene en sí mismo la privación del bien, ¿no? El pecado, en el acto de pecar ya existe una cierta condición de privación de bien, pero que se da a nivel inconsciente. Y hacer consciente lo inconsciente, o sea, hacer consciente lo pecaminoso, hace que podamos evitar privar el bien. Repítanlo para los que no entendieron, pero eh, eso es en San Agustín, pero ahora en Santo Tomás, él nos dice que el mal, perdón, es una desviación del bien. El mal es una desviación del bien, no es una privación. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque privar el bien es diferente a desviar el bien. Pareciera que es más complementario lo que dice Santo Tomás, ¿no? Desvías el bien, pero el bien sigue su camino. Pero San Agustín privas el bien como una forma de limitar el bien, pero este bien sigue estando ahí. Y nos dice Santo Tomás que este bien sigue, pero desvías el bien. Entonces aquí, como tenía esta naturaleza divina y esta naturaleza humana en perfecta armonía y coherencia, no se podía desviar el bien, porque ya estaba en el bien, ya estaba encarnado el bien en él y la experiencia humana, y este tercer elemento ya no se vuelve como algo que es en sí mismo el pecaminoso que priva el bien, sino ya es algo pecaminoso que no existe. Y acá ya se habla ya no de un tercer elemento, sino de que la naturaleza humana desvía el bien, pero esta naturaleza humana, cuando está complementada con la divinidad, ya no hace que se divida, perdón, se desvíe el bien, evita eso, esta armonía perfecta. Y acá ya no hablaríamos de este tercer elemento, como podría ser el pecado, como una forma de tercer elemento que nace en sí mismo, en esa pecaminosidad, para poder manifestarse y ser algo que prive o algo que desvíe. Incluso se podría, bueno, mencionar que en esta desviación del bien en Santo Tomás hay un cierto tipo de acto, de actor inconsciente, de un actor sutil en el humano que hace que desvíe el bien, que podría ser el inconsciente, que podría ser algo externo a él, que como por ejemplo las dinámicas sociales, las costumbres locales, lo que fuese. Y esto nos lleva a reflexionar cómo nosotros hemos sentido esta desviación del bien, ¿no? Hay cosas que son buenas para nuestra conciencia y sabemos que son buenas, pero no las evitamos, no las queremos hacer. Entonces desviamos el bien que la conciencia nos dice que hagamos, desviamos. Y esto es algo muy curioso porque no sabemos si esa desviación que yo hice a ese acto de bondad y bien fue por mí o fue por las condiciones que se me han impuesto a mí, con creencias, hábitos, costumbres, porque ya mencionamos que el tiempo para Kant, pero el tiempo en sí mismo solo está en el presente dado, en este presente ese es el tiempo y lo que pasa, lo que ocurre, lo que sucede,
es la transitoriedad de lo existente, pero el tiempo siempre es el mismo. Y en este sentido, el desviar el bien es como esta noción de pasado, presente y futuro, de tener control sobre algo que no se puede tener control, pero al no tener control incluso del yo, de, de- de la persona, hace que sea muy, muy interesante si hay en nosotros o fuera de nosotros algo que nos impulse a actuar para desviar el bien o privar el bien, para actuar mal en ese caso, en general, hablando en términos contemporáneos. Y eso es realmente muy interesante y muy aleccionador para nosotros porque nos expande lo que concebimos como mal. Y esto puede hacer una gran diferencia, eh, dado que si necesitaríamos un método una metodología o una epistemología que investigue el inconsciente, y esa metodología que investigue el inconsciente es realmente muy sutil, sería muy interesante y seguramente lo vamos a hacer más adelante. Es muy complejo, ¿no? Es como mezclar la divinidad o lo mítico con la razón, como hizo Santo Tomás, ¿no? La razón y la fe. La razón y la fe, pero esta razón ha pasado más de 2000 años y se ha complejizado tanto que las verdades reveladas tienen que ser igual de profundas, ¿no? E incluso más para que guíen a la razón un conocimiento más profundo y más amplio de este mismo. Seguramente nos hemos salido de un poco del tema, pero eso es lo que Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre trae como problema muchas, muchas preguntas y muchas reflexiones que uno puede realizar. Entonces también tenemos que hablar del propósito de la encarnación, ¿no? Como se mencionó antes, de manera introductoria, Santo Tomás afirma que al asumir la naturaleza humana, Cristo se convierte en el mediador entre Dios y los hombres. Y esto ha permitido que la humanidad participe de la gracia, ¿no? Y es algo muy interesante cómo nosotros podríamos actuar eh, de forma mediadora entre lo que es divino y lo que es humano, o en Platón, en términos platónicos, de lo que es sutil, de lo que es inteligible, de lo que es sensible. Y el humano participaría entonces de este medio que una ambos mundos. Pero ¿cómo es posible esto, no? Y René Descartes va a hablar de la glándula pineal y muchas teorías que seguramente son muy interesantes y seguramente hay también una relación a nivel bioquímico, ¿no? Porque podemos explicar hasta cierto punto la biología humana, hasta cierto punto, pero hay un límite en el que ya es muy complicado hablar. Y aparte que el mecanismo humano es tan perfecto y a veces es tan particular en una persona y que en otra, que hace que sea incluso divino esto, sea por un orden mucho más inteligente que la propia razón y hubiese imaginado. Por eso se le estudia, ¿no? Para ampliar el conocimiento de esta, y cada vez se vuelve más complejo, entonces supera la razón en ese sentido. Bien, ahora hablemos del conocimiento de Cristo, ¿no? Santo Tomás analiza cómo Cristo en su humanidad posee un conocimiento perfecto. Esto incluye un conocimiento de su misión redentora y la voluntad del Padre. La naturaleza divina de Cristo le otorga conocimiento infinito, mientras que su naturaleza humana le permite experimentar y comprender plenamente la condición humana. Muy bien. eh, Ahora, para hablar, hay que hablar de las prácticas litúrgicas, porque las ideas de Santo Tomás han influido bastante en la formación de los sacramentos litúrgicos a lo largo de la historia, y su enfoque en la importancia de la intención
del ministro y la disposición del receptor ha llevado a una mayor atención en la celebración litúrgica. Este enfoque que debe dirigir el Padre, y este debe ser un receptor de la divinidad de gracia para que pueda a los fieles brindar un conocimiento que era divino, que era inteligible a las personas que son sensibles, que son humanas. Era fundamental y aseguraba que esa realización de acuerdo con la correcta doctrina y un ambiente que fomente la fe es fundamental, que esto nos lleva a un tipo de conocimiento espiritual mucho más profundo en esta celebración de los sacramentos, que se tiene que dar de esta forma en las Eucaristías y las misas, donde Santo Tomás, particularmente su enseñanza sobre la transustanciación, esta transustanciación ha sido fundamental y ha influido en la celebración de la misa, porque ahí es donde se recibe el cuerpo de Cristo, ¿no? Y se enseña que cada sección de la misa es una participación en el sacrificio de Cristo. Y no sé si han visto en las misas hay como números y la vida de Jesús pasa por la pasión, la cruz y demás sucesos. Entonces nos invita a la participación de ese mismo proceso. También la influencia de Santo Tomás en la teología sacramental ha llevado al enfoque catequético, donde es este catequesis, ¿no? Esta catequético, lo que denominaban era un tipo de catequesis como lo conocemos actualmente, o un tipo de enseñanza, o un tipo de iniciación en la formación para los fieles, donde la comprensión era clara de los sacramentos y la importancia, y era basada en enseñanzas y en la vida religiosa, así ayudando a los creyentes a entender la importancia de participar activamente en la liturgia y los sacramentos. También el enfoque integral de la liturgia es fundamental, ¿no? La obra de Santo Tomás ha promovido un enfoque integral de la liturgia, donde cada sacramento se celebra con el reconocimiento de su conexión con la obra redentora de Cristo. Esto ha llevado a una mayor apreciación de la liturgia como una respuesta comunitaria a la gracia de Dios, en lugar de una serie de rituales individuales que uno puede hacer, sino ya una conexión con la obra redentora de Cristo, que ha sido la salvación de la humanidad, y en esa salvación de la humanidad están incluidas mucho más personas que uno, ¿no? Y por eso este enfoque integral de la liturgia se promueve en la misa y la Eucaristía. Para hablar un poco sobre la fe y la razón y la unión que han tenido estas, muchas personas buscan respuestas a preguntas profundas sobre el sentido de la vida, la moralidad, la existencia de Dios, la existencia de uno mismo, la misión de uno mismo, la capacidad de integrar la razón con la fe. Santo Tomás nos ha ofrecido este camino para los creyentes y no creyentes, de que encuentren un terreno común entre el diálogo para llegar a la verdad. Y este diálogo muchas veces ocurre cuando los límites de la ciencia o los límites de la razón llegan a su fin, o los límites de la teología o del conocimiento de la fe llegan a su fin, ¿no? Por eso el sabio, eh, hay dos términos, ¿no? Una persona que está elevada mentalmente, razonalmente, intelectualmente, pero le falta fe, es un bribón. Y la persona que está elevada espiritualmente, pero no conoce mucho, es un sabio tonto, ¿no? Y en este equilibrio entre la unificación de la fe existe un conocimiento casi perfecto, donde la filosofía es muy importante porque nos abre otras perspectivas. Entiéndase que cada filósofo tiene un pensamiento, sistema de pensamiento, y que ese sistema de pensamiento es tan profundo y tan vasto que nos invita a pensar como él, y al pensar como él se expande el conocimiento y la conciencia. Y cuando lleguemos a otro que ya estuvo en ese estado de conciencia, él también explora más adentro y se expande aún más la conciencia, y así sucesivamente, hasta desarrollar una unificación tan profunda que lleve a ese humano a una situación mucho mejor a nivel intelectual, social, a nivel general, holístico, que
invite a un cambio de nación, ¿no? A vivir en una sociedad mucho más consciente, mucho más compleja, mucho más armónica, por así decirlo. Y esa es, creo que, la función que los filósofos deben y seguramente están haciendo. Bien, llegamos al fin de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Son 30 minutos donde estamos hablando entre dos. Puedes dejar en los comentarios cualquier comentario. No hay problema. También puedes escribirnos al Facebook y vamos a responder. Y también si te interesa la filosofía, puedes enviar un mensaje al Instagram y nos estamos comunicando para invitarte a participar también de este podcast. Y muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser Santo Tomás y la filosofía natural, que es un tema bastante interesante y bastante complejo, porque la filosofía natural ya nos habla de los fenómenos circundantes, los fenómenos del mundo natural, de lo que sucede en el mundo de forma natural, y cómo Santo Tomás veía esos fenómenos, que ya tenemos que decir que veía con grados